Mirar, el reinado de Isabel II va a comenzar con una guerra que es la guerra carlista. Hemos visto que en la década ominosa los absolutistas se dividen en carlistas, que son los que quieren que funcione la ley sálica, que gobiernen los hombres y marginan a las mujeres. Y entonces quieren que en lugar de Isabel gobierne Carlos María Isidro, que son el grupo de los carlistas. Vamos a ir viendo qué es lo que quieren los carlistas. Mirar, los carlistas lo que quieren es una monarquía absolutista, porque dicen que es de origen divino y por lo tanto el rey tiene que tener todos los poderes. Lo tenéis ahí subrayado. Por lo tanto, son partidarios de la monarquía absoluta, nada de constituciones. Mirar, son en materia religiosa son ultracatólicos. Esto supone desde el punto de vista religioso que son católicos, por eso se le llama también apostólicos romanos, carlistas o apostólicos. Recordad, porque son muy religiosos, defienden la religión tradicional. Y os parecerá absurdo, pero muchos curas de la zona carlista, que ahora veremos lo que son completamente, pertenecen a la rama carlista, ayudaban a los carlistas en su lucha contra el reinado de Isabel II, porque pensaban que podían dar tolerancia religiosa y ellos querían una religión oficial que es por siempre la católica, apostólica y romana. Y ahora otra cosa muy importante es la defensa de la foralidad. Querían mantener los fueros y privilegios de las regiones que por tradición siempre lo habían tenido. Vosotros sabéis que la Constitución de 1812, que algunos me decís, ¿y qué me falta aquí de la Constitución? Pues os faltaban otros puntos de la Constitución, y es que en la organización del Estado, en la Constitución del 12 había puesto un Estado centralizado, no había autonomías. Le quitaron los privilegios a las comunidades históricas que desde la Edad Media hemos visto que eran distintas, como por ejemplo era el País Vasco y también la zona de Cataluña. ¿Qué ocurre? Que ellos defendían esa foralidad. ¿Por qué? Porque tenían unos privilegios que otras regiones históricas, otras regiones no tenían, y entonces querían mantenerlo. La Constitución del 12 lo habían quitado y ellos querían mantenerlo. ¿Qué derechos tenían? Pues mirar, la aplicación de la justicia por jueces propios, la exención fiscal, tenían que pagar menos impuestos, una menor presión de la hacienda, la inexistencia de las quintas, es decir, el tener que cuando iba una guerra tenían que todo el mundo, todas las provincias de España contribuir con ciertos soldados, pues ellos estaban exentos. Entonces tenían unos privilegios que querían seguir manteniendo, cosa que la Constitución del año 1812 le habían quitado. Por lo tanto, son muy tradicionalistas, daos cuenta, monarquía absoluta, ultracatólicos, defensa de la foralidad, y la foralidad son los privilegios forales que tenían ciertas regiones. Si os dais cuenta, como estoy diciendo ahí, eran los carlistas, es la extrema derecha, son los ultras, hubiéramos dicho, del siglo XIX. Son enemigos acérrimos del liberalismo. Y entonces, ¿qué es lo que define a toda esta ideología? Lo que hemos visto. Dios representado en una religión oficial. Patria, su patria, que es el carlismo, el lugar que ellos defienden, la foranidad. Y el rey lo que defienden es la monarquía de origen divino absoluta. Por lo tanto, son antiliberales. Esos 4 puntos tenéis que tenerlos muy claros, porque el reinado de Isabel II se va a abrir con unas guerras que son las carlistas. No quieren a Isabel II porque quieren seguir con la ley sálica que había puesto el primer Borbón, que es Felipe de Anjou. Y entonces quieren a Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, y con ellos empieza la rama carlista. Ahora mirar, esto está sacado de un libro, ya se ve, y además ha salido un poco torcido. Son ¿quién apoya al bando carlista? Os parecerá una incongruencia, pero mirar, normalmente son los campesinos y pequeños propietarios, y diréis, ¿por qué a esta gente le pega una renovación? Pues no, esta gente que tiene menos cultura que otros, muchos menos, temían, sobre todo temen a los cambios, y temían que si les quitaban las tierras se convertirían en jornaleros y estarían peor.
Luego, la nobleza del norte, porque ya veréis que me voy a saltar aquí, es que el carlismo no se da por toda España, se da principalmente en las regiones históricas que defienden los fueros. Pues, por ejemplo, el País Vasco, Navarra y Cataluña. Y algunas zonas, por ejemplo, de Castilla, como es la zona comarca del Maestrazgo. Bueno, el Maestrazgo está por la zona de Tarragona, y también algunas zonas, pero muy sueltas, de Castilla. Sobre todo se da en el País Vasco navarro y también en la zona de Cataluña, que son las regiones históricas que habían tenido unos fueros y privilegios más importantes. Luego, mirar, los sectores, ¿quién defiende mucho al carlismo? Ya lo hemos visto, los campesinos. La nobleza, pero del norte. Los sectores muy conservadores de la Iglesia, sobre todo el clero rural y regular, que son los de las órdenes religiosas. Luego, los artesanos, si os dais cuenta, es los campesinos y artesanos, y algunos oficiales del ejército, poco. Y sobre todo se da mucho más en las áreas rurales. Ahí os voy explicando los descontentos, por qué están descontentos, pero sobre todo lo que tenéis que saber es que el carlismo no se da en toda España. La mayoría de España va a ser más de corte liberal, van a defender más la tendencia isabelina o fernandina y el liberalismo, y sin embargo los campesinos se centran en una zona. Ahí sí que os remito mucho a que miréis el mapa de vuestro libro, en donde se ve dónde está el área del carlismo, y el área del carlismo se da desde el Ebro hacia arriba. ¿Qué zonas son? Las zonas que tienen habían tenido una personalidad histórica distinta. El País Vasco, sabéis que hoy los vascos tienen una autonomía muy distinta a otras comunidades autónomas, cosa que discuten mucho las demás comunidades autónomas. Navarra, que también formaba parte de aquellos núcleos importantes de la Reconquista, y luego las zonas de Cataluña. Y hay una zona también suelta por el Maestrazgo, que es la zona también catalana de Tarragona, en donde se da mucho el carlismo. Es el clero más atrasado, el clero rural, van a ser los campesinos y los artesanos, porque daos cuenta que esta gente está muy aferrada a sus costumbres y a sus tradiciones, y todo lo que sea modernidad de manos del liberalismo le tienen miedo, y entonces a gente que le pega más ser liberal porque los cambios le vendrían muy bien, sin embargo tienen miedo a los cambios y prefieren, en cierto modo, dicho en un lenguaje coloquial, madrecita, déjame como estoy. Tienen miedo a los cambios, y entonces les gusta afiliarse a una monarquía, un rey que mande, a una religión oficial, son muy católicos, apostólicos y romanos, y defender sus privilegios. Y van a ser la gente que le pega más ser más liberal, y sin embargo, por ese miedo a los cambios, piensan que les puede traer muchas desgracias, y se unen mucho a esas tradiciones a las que estaban vinculadas desde épocas históricas, como hemos estudiado. Yo todo esto, recordarlo, que lo remonto a la época de la Reconquista, que es cuando se están configurando esas comunidades históricas. Bueno, ahí termina la presentación de este tema, que os vuelvo a repetir que es muy importante para que entendáis el reinado de Isabel II.